Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, estamos aprendiendo tantas cosas lindas, tantas cosas maravillosas que Jesucito nos va enseñando, que Jesucito nos va dejando en el corazón para que nosotros podamos también aprender, dar y trabajar sobre cosas lindas y cosas nuevas. Muy bien, queridos niños, vamos a comenzar como siempre este programa y esta catequesis de todos los días con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es muerte en la cruz. La muerte en la cruz. Jesús que muere en la cruz por salvarnos. Jesús que muere por nuestra salvación, queridos niños. Jesús que se entrega totalmente por nosotros. Jesús que dice: Padre, aquí entrego mi alma, aquí entrego mi espíritu. Jesús que da todo de sí por nosotros, queridos niños. Y entonces, por eso el tema del día de hoy es la muerte en la cruz. Pero para eso nosotros tenemos que escuchar qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios, cómo nos cuenta la muerte de Jesús y cómo nosotros tenemos que entender lo que nos está diciendo a través de la muerte en la cruz, queridos niños. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, que gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible, dijo María. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después se dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios, es la palabra de la Biblia que nos explica, que nos cuenta y que nos dice cómo Jesús muere. Esto es lo importante, esto es lo que nosotros tenemos que entender, esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar, esto es lo que nosotros tenemos que saber, queridos niños. Y aquí encontramos lo esencial y lo fundamental de esta muerte de Jesús en la cruz. Cuando nosotros miramos y cuando nosotros entendemos lo que es la muerte de Jesús en la cruz, nosotros podemos darnos cuenta de que Jesús entregó totalmente su vida por nosotros. Jesús que entrega totalmente su espíritu y su vida por cada uno de nosotros. Y esto es lo esencial y esto es lo fundamental que tenemos que aprender. Y es lo que hoy la palabra de Jesús nos enseña, y esto es lo que hoy en nuestra catequesis, queridos niños, queremos aprender. Por eso tenemos que estar siempre muy atentos. Vamos a escuchar siempre esta palabra de Jesucito, y por eso es que tenemos nuestra Biblia. Cada uno tiene que tener su Biblia ahí consigo, queridos niños, para poder leerlo y volver a releerlo y saber lo que Dios nos va diciendo. Pero lo más importante también, queridos niños, tengan su cuadernito con un bolígrafo, con un lápiz, queridos niños, para poder escribir todas las cosas nuevas y las cosas lindas
que Jesucito nos va enseñando. Nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. No se vayan, niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El buen pastor. Amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Mateo 5:44. ¿Cree que va a mejorar? Él me ha seguido desde siempre. Ha sido leal a mí, siempre. Pero no he perdido la esperanza. He llamado a un rabí. ¿Él es un doctor? Él es más que un simple doctor.
mucho más. ¿Por qué quiere que lo acompañe a la casa de Cornelio? Su sirviente está a punto de morir. La muerte es parte de la vida. Cornelio realmente ama a su sirviente y daría sin pensarlo 2 veces su vida por la de él. Eres su última esperanza y solamente tú lo puedes curar. ¿Cómo te sientes? Al fin, Jesús. Por favor, ayúdame. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Miren, es él, es Jesús de Nazaret. ¿Es Jesús? Llegó el Mesías. Sí, mírenlo. Bienvenido. Gracias por venir. Mi sirviente está enfermo en cama y sufre terriblemente. Llévame a donde tu sirviente, lo curaré. No, señor. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a alguno de ellos ve, él obedece. Si le digo a uno de ellos ven, él viene. Señor, solo con una palabra tuya mi sirviente sanará. Solo con tu palabra. Les diré que en Israel no he hallado una fe como esta. Muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán en mi mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los que vengan del reino de la tierra serán arrojados a la oscuridad y habrá sollozos y rechinar de dientes. Di tu palabra, Señor, te lo imploro. Sánalo ya. Ahora ve, Cornelio, y verás que todo se cumplirá de acuerdo con tu fe. Cornelio, su sirviente está curado. Jesús te ha curado. Fue Jesús. Maestro, te seguiré donde sea que vayas. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar. Sin embargo, te seguiré, y si no tienes un lugar, entonces yo tampoco lo tendré. Así será. ¿Y tú qué dices? Señor, a donde quiera que vayas, allí estaré. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, Jesús que nos enseña cosas lindas. Jesús que nos trae cosas maravillosas, queridos niños. Y tenemos que aprovechar para conocer, para aprender, para crecer en nuestra fe. Y nosotros también, como dice una de las cartas de San Pedro, cuando le escribe a la comunidad cristiana, ¿saben qué le dice San Pedro en su carta? Ustedes tienen que dar razón de su propia fe. ¿Qué significa esto, queridos niños? Vamos a repetir conmigo. Ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Muy bien, es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que dar razón de nuestra propia fe, porque esto es lo que Jesús quiere de nosotros. Muy bien, queridos niños, entonces ahora estamos con este tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es muerte en la cruz. La muerte de Jesús. Y vamos a aprender y vamos a escuchar. A ver qué nos va a decir Jesucito y qué nos va a contar de esta experiencia de la cruz, de esta experiencia de la muerte en la cruz. Escuchamos qué es lo que Jesús nos enseña hoy. En lo alto de la cruz, un letrero indicaba la causa de la condena. Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Era mediodía. Las autoridades y la gente que pasaba se burlaban de Jesús. Que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta lo que escribieron, queridos niños? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es lo que ponen ahí arriba entonces en la cabecera de la cruz. El famoso INRI que nosotros decimos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, INRI. Entonces, queridos niños, nosotros entendemos ahora lo que significa para nosotros esa palabrita que se pone a la altura de la cruz. En esa parte de arriba, dice la Biblia y la palabra de Dios, que pusieron la inscripción y lo pusieron en varios idiomas. El INRI quiere decir Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que saber que esta fue la condena para Jesús, porque Él se presenta como el Mesías, como el Rey de Israel, como el que viene a liberarnos. Y justamente Jesús nos libera de nuestros pecados, nos libera de nuestro orgullo, nos libera de todo aquello que es negativo, queridos niños. Vamos a seguir escuchando algo más que nos enseña Jesucito hoy. Al pie de la cruz estaba su madre, con el apóstol Juan y algunas mujeres. Hacia las 3 de la tarde Jesús gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, murió. Y así entonces nos damos cuenta, queridos niños, que aquí le encontramos a un Jesús que está muriendo en la cruz. Pero no faltaba ¿quién? No faltaba la mamá, María, al pie de la cruz, queridos niños, que está allí presente como toda mamá. María que sufre y María que dice, oh, mi hijo que se está muriendo en la cruz, mi hijo que está siendo condenado, mi hijo que se está muriendo. Pero Jesús que muere por nuestra salvación. Y así entonces, queridos niños, qué dolor. Y sobre todo esa madre que escucha en un momento que Jesús grita de lo más profundo. ¿Y qué es lo que dice, queridos niños? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una vez que dijo eso, queridos chicos, ¿qué pasó? Jesús dice que inclinó la cabeza, queridos niños, y se murió. Se murió por nosotros, queridos niños. Es la salvación de Jesús a través de su muerte en la cruz. Muy bien, queridos niños, así entonces estamos aprendiendo tantas cosas de lo que Jesús mismo nos va enseñando. Hoy con este tema tan importante, la muerte de Jesús
en la cruz. Vamos a volver enseguida nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, volvemos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, estamos entonces para aprender cosas nuevas, cosas lindas para nuestra propia fe. Conocer lo que Jesucito nos va enseñando. Bueno,
Y ahora, queridos niños, como siempre tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es muerte en la cruz. La muerte en la cruz. Jesucito que va a morir crucificado. Jesucristo que muere en la cruz. Jesucristo que entrega su vida por cada uno de nosotros, queridos niños. Jesús que muere crucificado. Entonces, niños, qué dolor inmenso. Jesús clavado en la cruz, con esos clavos extendiendo los brazos y los pies clavados. Jesús muere por nosotros. Bueno, pero ahora vamos a las preguntitas, porque con este tema que nosotros estamos reflexionando, la muerte de Jesús en la cruz, niños, ahora la preguntita es, ¿qué decía la gente que le veía a Jesús crucificado y que estaba muriéndose en la cruz al pasar? ¿Qué decían ellos, queridos niños? La gente decía que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, queridos niños, todos se burlaban de Jesús y decían, si es el Mesías, si es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Si curó a otros y salvó a otros, ¿por qué Él no se salva a sí mismo? Miren, queridos chicos, la burla que uno puede recibir, que se salve a sí mismo. Es decir, con eso nos lavamos las manos. Yo no le quiero salvar, yo no lo puedo salvar. Que se salve a sí mismo. Yo no lo quiero ayudar. Yo en todo caso le estoy condenando, le estoy poniendo a prueba. Miren, queridos niños, lo que decían las autoridades y la gente, si es el Mesías, si es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Vamos a la segunda preguntita ahora, queridos niños. ¿Qué gritó, queridos niños, Jesús cuando estaba ya allí en la cruz antes de morir? Jesús gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a repetir todos conmigo, queridos niños, qué es lo que Jesús dijo ya antes de morirse, la última palabra de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, dice, queridos niños, que inclinó la cabeza y se murió, queridos niños. Jesús que se muere por nuestros pecados. Jesús que muere por nosotros, queridos niños. Tenemos que tener mucha consideración con el Señor, que nos quiere tanto, que nos ama tanto, que fue capaz de morir por nosotros y sigue muriendo por cada uno de nosotros, queridos niños. Bueno, entonces ahora nosotros vamos concluyendo por el día de hoy, pero como siempre, justamente Jesús que muere en la cruz, crucificado. Nos ponemos de esta manera, como que estamos crucificados también con Jesús, queridos niños, y vamos a rezar la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora, queridos niños, yo me despido de ustedes y les dejo la bendición de Jesús, que nos perdona a todos, a un Jesús que nos ama a todos y por eso es capaz de morir en la cruz por todos nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima, queridos niños. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Chao, chao, queridos niños.